Vamos a considerar ahora este tema tan maravilloso que habla de este lugar tan especial, lo cual el texto lo llama precisamente la Nueva Jerusalén. Entonces aquí empezamos con este texto de Apocalipsis 21:2, donde nos dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí vamos a señalar esta parte, la remarcamos, descendía. Entonces vamos a enfocarnos mucho en esta parte que dice descendía, y que en el griego esta parte de descendía está como katabainos. Ahí están las letras para que las puedan repasar, las puedan visualizar. Y dice katabainos significa para descender, ser arrojado, caer hacia abajo. Y este texto también lo vemos reflejado en Mateo 8:1, en esa parte donde dice: como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Cuando el maestro está bajando del monte, lo están siguiendo muchos, pero él está descendiendo, está aplicándose el término katabainos. Entonces, todo eso que estamos considerando aquí, pues va a tomar sentido. Vamos a hilar las ideas, y esta idea que vamos a considerar aquí es lo que el mismo Juan está expresando, y que va a coincidir con esa oración que hace una oración modelo que hace el maestro, si se acordarán de ella, la que encontramos en Mateo 6, que muchos le han llamado el Padre Nuestro, exactamente. Entonces, en esta parte de la escritura dice aquí en el versículo 10: venga tu reino, se hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí es interesante porque dice venga tu reino. Entonces, cuando dice venga, esa expresión es de alguien que está en ese lugar y que está solicitando que se acerquen a él. Entonces, cuando el maestro está haciendo esta oración modelo, él está en la tierra exactamente, y él les está enseñando cómo deben de orar. Y en esta oración modelo les está expresando diciendo venga tu reino. Entonces, cuando dice venga tu reino, se está haciendo hincapié a algo muy, muy singular, por este concepto que tienen los hijos de Dios, donde el pensar en el reino de Dios es pensar que ese va a venir hacia donde estamos nosotros. Entonces, esto es muy contrario, por supuesto, a la idea que se tiene de manera popular, donde dice el concepto de los inconversos, aquellos que viven en la fantasía de irse al cielo. En el mejor de los casos dicen: cuando te mueras te vas al cielo. Claro que algunos hablan de otro lugar feo, ¿no? Pero entonces aquí esto es muy contrario a lo que dice el texto de la escritura, donde algunos piensan que se van al cielo, pero la escritura nunca asegura que deba ocurrir eso. Entonces vamos a apoyarnos en algunos textos, por ejemplo Mateo 25:30, y aquí remarcamos: y cuando el Hijo del Hombre venga, dice ahí, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. En Judas 1:4 también vemos este otro texto, donde vamos a considerar estas porciones, donde dice: aquí el Señor es venido con sus santos millares, y no se está refiriendo a cuando ya vino, porque aquí está hablando de cuando Él viene con poder y gloria, algo que no ha ocurrido. Aquí en este texto de Mateo 24:3, los mismos discípulos, de acuerdo con lo que les está enseñando su maestro, ellos le dicen: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, son varios textos los que nos vamos a encontrar así, con el concepto del Padre Nuestro que vimos, que dice venga tu reino. Entonces, aquí en Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo. Y dice aquí, remarcamos: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, es importante esto porque en una de las profecías que lo vamos a encontrar en Apocalipsis, está hablando de un misterio, y ese misterio de Revelación 17 dice:
Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. O sea, en ese momento será revelado el misterio en esa séptima trompeta. Y dice aquí en 1 Corintios 15:52 el apóstol Pablo, dice, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y aquí es interesante, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Esto lo vamos a leer con este texto de 1 Tesalonicenses 4:16, y fíjense cómo dice aquí, ese está coincidiendo con el de arribita. Claro, es el mismo apóstol Pablo el que lo está mencionando, y dice, y con voz de trompeta y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es decir, va a llegar al lugar de donde se originó esa idea de venga tu reino. Entonces vamos a ver algo aquí bastante importante, porque dice, vamos a ir ubicando entonces ese momento de la Nueva Jerusalén. Dice, cuando tenga lugar la venida del Mesías, que en este caso, entre paréntesis, muy claramente, los judíos lo esperan como la venida del Mesías. Para nosotros, de acuerdo al texto, es la segunda venida de Cristo. Entonces se establece lo que es el quinto reino universal. Aquí es importante esto, hablar del quinto reino universal, porque ya antes pues ya pasaron 4. Entre ellos se habla de Roma, se habla de Babilonia, se habla de Grecia, de Media y Persia, y que están representados aquí en esta estatua, donde efectivamente desde arriba en orden cronológico está Babilonia, está Media Persia, está Grecia y al final está Roma. Entonces, de acuerdo con lo que dice Daniel 2:34 y 2:45, viene una piedra que es cortada del monte, no con mano de hombre, y le va a pegar directamente en los pies a esta estatua que la va a tirar, y esta parte de esta piedra es lo que se va a constituir como un reino que dice ahí, el cual nunca tendrá fin. Ese representa precisamente a este reino. Dice, ese quinto reino, entonces, de acuerdo con el texto, vamos a establecer lo que dice el mismo texto. Dice, tiene un primer momento de duración de 1000 años. Ese es el gobierno del Mesías, que va a tener en lugar de 1000 años. Él viene, se establece, pone todo lo que son las bases y tiene una duración de 1000 años. Entonces esto lo dice abundantemente el capítulo 20 de Revelación, sus versículos 3 hasta el 7, cuando nos dice que de la primera y segunda resurrección nos habla de los 1000 años, la primera y la segunda resurrección en los dos extremos de los 1000 años, y dice aquí entonces, al cumplirse los 1000 años, entonces, ¿qué hace el Hijo, es decir, el Mesías, que es el Cristo o el ungido? Le entrega la estafeta a su Padre. Entonces, se cumple una parte muy importante que la menciona el apóstol Pablo en la primera de los Corintios 15:24. Dice, luego el fin, cuando le entregará el reino al Padre, a Dios, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Y nos seguimos leyendo los versículos hasta el versículo 28. Dice, porque es menester que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces todo esto lo va mencionando el apóstol Pablo, y es muy importante porque en este concepto es donde nosotros cimentamos mucho lo que es esa fe, una fe que nos permite caminar con seguridad. Y vamos a considerar todos estos versículos hasta el 28, en donde nos estamos considerando ahí que todas las cosas las va a sujetar al Padre, ese Maestro que es el Mesías, el Cristo. Entonces vamos a reforzar esto un poquito. Entonces, hablando de ese Mesías, de ese su reino, y dice ahí, hiciste el enseñorear de las cosas de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Se acuerdan que este tema ya lo estudiamos cuando analizamos la parte de los ángeles? Que no se refiere al hombre, sino se refiere a Cristo, al Mesías, que a él sí se le sujetó todo, incluso la misma muerte. Y dice, todas las cosas me son entregadas. Esto lo está hablando el maestro, y dice, toda potestad me es dada. Aquí también lo refuerza con Mateo 28:18. En Efesios 1:22 el apóstol Pablo dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. Entonces son bastantes versículos donde nos los vamos a encontrar, donde se está considerando que es al Hijo de Dios, a ese Cristo que conocemos nosotros, que donde está hablando de que todo se le está poniendo a sus pies. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Cuando efectivamente Él venga por segunda vez. Y dice aquí en el 2.8 de Hebreos, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Es algo que ya analizamos en el tema de los ángeles. Y dice el 9, vemos a Jesús que fue hecho un poco menor o inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Entonces es lo que ya analizamos esa vez, y por eso la consecuencia de este tema. Y dice aquí, en este momento al que se refiere entonces Juan, cuando mira la nueva Jerusalén descender del cielo, pues él está impactado por lo que está mirando Juan, y dice de esta manera, detallando a este lugar, dice: esta nueva Jerusalén tiene también dimensiones, no solamente algo que ve como algo lejano, sino lo interesante es que va a tener dimensiones, es decir, va a tener largo, ancho y espesor este lugar. Y dice en el 21:10 de Revelación, esta parte, dice: llevóme en espíritu a un grande y alto monte. Aquí es, ¿por qué lo llevó a un grande monte alto? Pues porque es tan grande esta ciudad que se necesita poder alejarse para poderla identificar. Y dice: y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, aquí es interesante que se lo lleva a un lugar alto y todo, para poder ver lo que se le va a mostrar y lo que se le va a indicar con detalle. Y dice aquí, a Revelación, Apocalipsis 11:1, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el alto, y el altar, y a los que adoran en él. Entonces, él prácticamente se le está dando la herramienta para que mida. Entonces, ¿qué herramienta se le da? Se le da una vara. Pensamos que puede ser una caña. Bueno, dice ahí que es una caña. Pensamos que es una caña de estas, de las que conocemos como tipo bambú. Entonces hay varias plantas que producen una especie de caña. No especifica qué tipo de caña sea. Conocemos, por ejemplo, la caña de azúcar, la de bambú, los carrizales que se dan en los ríos, exactamente. Entonces, dice que se le da esto para medir. Al final de lo que él reporta, dice aquí: la medida empleada para dimensionar a la ciudad es en cañas. Pero vamos a ver algo interesante aquí, porque tanto en hebreo como en griego vamos a encontrar dos términos que significan caña, entonces con sus significados respectivos, pero ambos coinciden. Uno es canek y el otro es cálamos. Ambos están referenciados con más o menos el mismo significado, que es tallos, huesos, ramas, bastón, una caña. Entonces todos estos significados están relacionados, no hay ningún problema. Pero lo interesante es que al final de ese cuento, de esa cuenta o dimensionar a la ciudad, lo reporta en algo más. Dice: la ciudad se midió con una vara de oro. Por cierto, también dice el texto en el Apocalipsis 21:15. Dice: y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas. Entonces, y dice aquí: y la medida reportada fue en estadios. Aquí es interesante porque no nos dice, si se le dio una caña, diría uno, pues me diría tantas cañas. Pero no, el texto dice que se reportó todo en estadios. En estadios, sí, en estadios como este que estamos aquí visualizando. Entonces, ¿cuánto mide un estadio? De acuerdo con lo investigado, un estadio como este que estamos viendo, como los que hay aquí en México o en cualquier parte del mundo, la oficial, de acuerdo a la Federación de Fútbol, dice que debe de medir esto: 105 metros de largo por 68 de ancho.
Estas son las dimensiones de un estadio. Sin embargo, de acuerdo con los especialistas, vamos a mirar algo importante, que van a considerar la dimensión del estadio que habla el texto. Aquí vemos un estadio, sí, de la antigüedad. Y dice aquí, en el 24:13, para darnos una idea de lo que se está hablando de esta medida, dice en el 24:13 de Lucas: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén a 60 estadios, llamada Emaús. Este lugar más o menos lo han ubicado ahí en Israel, y han establecido la distancia, porque aquí dice que son 60 estadios, y de acuerdo con lo que reportan esos especialistas, son alrededor de 11 kilómetros. El caso es que, dividiendo los 11 kilómetros que estamos mencionando ahí entre los 60 estadios, es como calculan ellos. Aquí vemos otros estadios, exactamente, es como calculan cómo debería de haber sido la medida real de esos estadios. Y dice, el estadio era una medida griega equivalente a unos 185 metros. La aldea de Emaús estaba 60 estadios de Jerusalén. Entonces, considerando esto, dice aquí el 21:16 de Revelación: y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanto como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la largura y la anchura y la longura de este lugar. Entonces dice que era un cubo. Entonces, considerando los estadios que está mencionando aquí, dice que son 12,000 estadios. Entonces lo que hacemos aquí son unas operaciones matemáticas sencillas de multiplicación. 12,000 por 185 metros, que nos da ahí un total en metros de 2.220.000 metros, lo cual lo vamos a convertir a kilómetros para que se nos haga más sencillo aquí, que son 2.220 kilómetros. Pero dice ahí que si es un cubo, entonces es largo por ancho. Entonces vamos a calcular aquí la superficie de la ciudad, lo que está midiendo, los 2.220 kilómetros por 2.220 kilómetros, y haciendo uso de la calculadora, dice que da un total de 4.928.400 kilómetros cuadrados, es decir, casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, quisimos ver entonces qué superficie tienen las ciudades más grandes del mundo, y empezamos a descubrir algo muy interesante, porque la primera fue Japón, Tokio, que es de las grandes. Empezamos a ver otras ciudades como Yakarta en Indonesia. Empezamos a mostrar ahí las superficies donde están construidas estas ciudades. Entonces esto lo buscamos ahí en el internet como las ciudades más grandes del mundo, y nos fuimos dando una idea bastante interesante. Aquí está la de Manila, ahí está la población, la superficie en la cual está edificada. Aquí está de la de Seúl, Corea del Sur, y vamos a ver así bastantes ciudades. Disculpen que me vaya un poquito rápido, pero está un poquito largo este tema. Y vamos a ver aquí la otra ciudad de Shanghái. Están más ciudades, porque insistimos, son las 20 ciudades más grandes del mundo. Están la de Bombay, allá en la India. Están esas otras, que es de la de Nueva York, fíjense. Y lo que quisimos hacer aquí es sumar primero, porque no es tanta la superficie, son grandes ciudades, pero vamos a descubrir algo importante, como esta de Beijing, China, que están en una superficie que no se compara en nada a lo que es la Nueva Jerusalén, como Sao Paulo, exactamente. Está la misma Ciudad de México, está entre las más grandes del mundo, exactamente, ¿sí? Están otras ciudades como está también en China, Guangzhou. Están más ciudades, vamos a irnos, y dice aquí la de Dhaka en Bangladesh, también son de las ciudades más grandes. Entonces la de Osaka allá en Japón, aquí la de Moscú en Rusia, y
consideramos, al final hicimos un cuadrito que nos va a ayudar mucho la intención de este tema, el Cairo a Egipto. Aquí la de Bangkok, en Tailandia, también es una ciudad grande y hermosa. La de Los Ángeles, California, exactamente. Allá en Estados Unidos. La de Buenos Aires también es de las más grandes, vean. Es interesante esto. Está esta otra, la de Calcuta, en la India. Y aquí tenemos el cuadrito que queremos remarcar para resaltar esto. Y nos va a sorprender esto, porque aquí pusimos la superficie de cada una. Lo pasamos rápido por esta intención de que aquí quisimos sumar cada una de las ciudades, de las 20 que mencionamos ahí, con su superficie en kilómetros cuadrados. Están en ese orden como las fuimos proyectando. Y al final las vamos a sumar solamente para que nos demos una idea de lo que será la Nueva Jerusalén. Es increíble porque hay gente, por ejemplo, acá en México, donde decían que en Michoacán estaba la Nueva Jerusalén, era un ranchito, una ranchería. Entonces, pero vean aquí, si esto lo sumamos, porque ya no hubo espacio, las primeras 12 ciudades, nos da un total de 848.731 kilómetros cuadrados. Vamos a pasarnos otra hoja para poder completar las 20 ciudades. Y sumándolas todas, la intención es ver cuál es la superficie de todas ellas, para que nos impacte esta información. Ya tomamos todas, ahí va la última, la 20, la de China. Y tomamos la segunda sumatoria exactamente de estas ciudades, que son un total de 728.030, sumado con la anterior de 28.000. Y dice aquí, todas estas ciudades las sumamos y nos da un total de 876.761 kilómetros cuadrados. Entonces, si esto lo comparamos con la Nueva Jerusalén, vean cómo está. Mientras que las 20 ciudades no llegan ni al 1.000.000 de kilómetros cuadrados, la Nueva Jerusalén llega casi a 5 millones. O sea que esto corresponde a que son más de 5 veces. Más de 5 veces es lo que está proyectado para que mida este lugar. Entonces quisimos llevar más investigación al respecto. Y quisimos ver entonces a qué país se parece más todo lo que será la Nueva Jerusalén en superficie. Entonces aquí tenemos estos países, los más grandes del mundo, como verán, Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Australia, India, Argentina, Kazajistán, Argelia, República del Congo. Ahí pusimos las 12. Quisimos poner hasta la 13 para llegar a México. Entonces aquí, ¿a qué país se parecería en superficie? Solamente lo que es la capital. Acuérdense que el reino de Dios va a ser en toda la tierra. Nada más la central capital, que es la Nueva Jerusalén, que va a medir casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Dice aquí, todo el territorio de México cabría más de 2 veces en la Nueva Jerusalén. Es decir, ese espacio de la Nueva Jerusalén está entre un poquito más grande que la India y un poquito más chiquito que Australia. Bien, entonces es interesante porque dice que la superficie está cuadrada con casi 5 millones de kilómetros cuadrados, pero además de su extensión de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, dice Apocalipsis 21:16, la largura y la altura y la anchura de ellas son iguales, es decir, que también tiene un espacio aéreo. Este espacio aéreo se está calculando ahí que, como ya lo habíamos pasado a kilómetros, son 2.220 kilómetros. Entonces, es interesante esto. Para darnos una idea, pusimos ahí el avioncito y dice aquí que los aviones comerciales vuelan cerca de las nubes. Esto significa unos 12.000
metros sobre el nivel del mar. Esto es, pasándolo a kilómetros, son 12 kilómetros. Observen la diferencia tan tremenda, porque dice que es los 12 kilómetros de altura es por donde vuelan los 12.000 kilómetros, es por donde vuelan los aviones. Entonces aquí dice, y esa es la altura de la troposfera, a 12 kilómetros, 12 kilómetros o 12.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué correspondería a esto? Quisimos verlo con las capas de la atmósfera, y si nos damos cuenta aquí, las capas de la atmósfera, lo más alto correspondería con la exósfera, y esta es a 500 kilómetros de altura, pero la Nueva Jerusalén está hablando de más de 2.000 kilómetros, que significaría que estarían volando en lo que sería el espacio exterior. Entonces es lo que mediría la Nueva Jerusalén. Ese espacio aéreo se desarrollará la actividad humana sin ayuda de aviones, ahí vemos un avioncito, sin ayuda de globos aerostáticos, sin ayuda de cohetes de propulsión a chorro, sin plumas, si alguien quisiera pensar en las plumas, sin planeadores y por supuesto sin alas. Entonces, ¿a qué nos queremos referir con todo esto? Dice Isaías 68 para ayudarnos en esto. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Está hablando de seres que se están desplazando por el aire. Entonces vamos a reforzar esto con Isaías 58:14, y dice aquí en esta versión: entonces hallarás tu gozo en el Señor, sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar, y haré que te deleites en la heredad de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces vamos a remarcar esta parte, porque dice, te hará cabalgar sobre las cumbres de la tierra. Esta otra versión también de un modo semejante, te haré cabalgar sobre las cumbres de la tierra, es decir, todos los que estén ahí, que tengan la dicha de estar en esa parte de la Nueva Jerusalén, tendrán esa dicha, ese gozo de poder volar exactamente. Vamos a reforzar esto con este término, optanomai. Y es interesante porque, de acuerdo con esta parte que vamos a ver aquí, de este término de optanomai, que significa mirar, contemplar, permitir que uno se vea, aparezca, aparecer. ¿Por qué estamos mencionando esto? Por lo siguiente, porque optanomai vamos a considerar lo que es ya los significados que ya vimos, y vamos a ver diferentes textos donde se utiliza en apariciones. Dice aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto es una visión, por supuesto. Entonces se les aparecieron, ahí aparece optanomai. Pero hay otros eventos que se mencionan en el texto, como en Mateo 28:7. Dice, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Entonces, ya cuando lo están diciendo, ya es porque ya él está. ¿Cómo lo hizo? En Lucas 1:11, y dice, y se le apareció el ángel. ¿A quién se acuerdan? Si se acordaban ahí, se le aparece ahí a Zacarías. Entonces de pronto se presenta, ahí está optanomai, y decían que hablando del Señor que ha resucitado verdaderamente, y se le apareció primeramente a Simón, se le apareció, de pronto está ahí, no estaba físicamente, pero de pronto ya está ahí presente. Con eso estamos diciendo el refuerzo de optanomai. En otros textos como aquí, y dice aquí en Hechos 1:3, y apareciéndole por 40 días, hablándoles del reino de Dios. El maestro se aparecía ya después de resucitado, tenía esa facultad de pronto presentarse en un lugar y en otro igual. En el 2:3 de los Hechos dice, y se les aparecieron lenguas. De pronto hay algo que ocurre y se presenta ahí. En Hechos 7:35, y dice aquí, y envió Dios por príncipe redentor con la mano del ángel que apareció en la zarza.
recordando el hecho de allá de Moisés. Entonces, estos seres celestiales tienen esa facultad de pronto presentarse, pero también hay algo interesante aquí. Y él dijo: varones, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Entonces también ahí se apareció. De pronto tiene la facultad de presentarse sin uno se lo espere. Entonces, otros textos, ahí dice también que a Pablo se le mostró en visión algo que él vio, y dice en Corintios 15:5, y que apareció, haciendo mención de Jesús, que después de resucitado dice que apareció a Cefas y después a los 12, y dice el 15:8, y el postrero de todos como un abortivo me apareció a mí. ¿Se acuerdan que en ese camino que iba el apóstol Pablo, cuando se le conocía como Saulo, ahí se le apareció? Entonces, dice aquí, dice: el verbo de donde, el viento, perdón, de donde quiere sopla y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto lo mencionó el maestro, cuando está hablando de los que son nacidos del Espíritu, que ya tienen esa facultad de teletransportarse, se pueden mover de un lado a otro. ¿Por qué? Porque ya han superado esa parte mortal. Entonces, por eso en Juan 3:8, que ya lo mencionamos, es una teletransportación. Vamos a ver un ejemplo muy, muy singular, el caso de este hombre llamado Felipe, y dice aquí: pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al mediodía al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces ponemos el desierto y estamos considerando ahí esos puntos que está mencionando ahí, que es el camino de Jerusalén a Gaza. Y es importante esto porque vamos a ver aquí algunas distancias que estamos midiendo. Dice el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces lo estamos remarcando ahí. Pero ¿con qué intención? Porque este hombre llamado Felipe es el Espíritu el que lo va a mover. Dice: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, Hechos 8:39. Y dice aquí, ¿en qué lugar estaba Felipe al ser arrebatado del Espíritu? No lo especifica realmente, pero dice: si ya había llegado a Gaza, vamos a mencionar en el mapa que él está ahí, y él está precisamente a una distancia de 51.4 kilómetros, aproximadamente lo que mide es esos 2 puntos, y vamos a considerar que Felipe estamos siendo movido por el Espíritu, y dice: Felipe empero se halló en Azoto. De pronto, al final de que habla con el eunuco de Candace, de pronto ya está en Azoto, en un punto. ¿Dónde es Azoto? Aquí lo vimos que es Azoto, es lo que en hebreo se llama Asdod, y ese lugar, dice aquí, si tomamos la mitad del camino como distancia mínima hacia Asdod, es decir, proyectamos otra vez el camino de Gaza a Jerusalén, y para situar un punto más próximo, tomaremos la mitad del punto, y estamos viendo ahí que de pronto, él, si hubiera estado en ese lugar y de pronto se halla en Azoto, quiere decir que recorrió una distancia de 31.48 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En segundos. Entonces, en esta ciudad que es la Nueva Jerusalén, al menos el texto dice que se van a mover en esa superficie a lo alto, este dibujo se queda corto, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la altura dice que está hasta el espacio exterior, a los 2.200 kilómetros que ya mencionamos. Entonces, quisimos comparar otra parte también importante, a ver si coincide esto a comentario de nuestro amigo y hermano Roberto Parga. Y resulta que aquí hay algo muy, muy interesante, porque esta fue la parte que se le prometió al patriarca Abraham, y fue una de las preguntas que me hizo mi hermano. Entonces vamos a tomar ahí en este mapa lo que ya mencionamos en el tema del segundo mandamiento, de la superficie que le prometieron a Abraham, y tomaremos este punto de referencia, que es el río Éufrates, que se encuentra en esa longitud de 47 grados 51 minutos
y vamos a tomar la otra referencia aquí, que es el río Nilo, que está a 30 grados 46 minutos 6 segundos, y esto con qué fin, es de oeste del río Éufrates al río Nilo, y dice aquí, sumaremos la superficie de los países desde Turquía descendiendo en el mapa. De manera coincidente vamos a ver qué ocurrió, y resulta que en esta tablita vamos a ver todos los países que estaban abarcados entre esas dos longitudes, como es Turquía, ahí están sus superficies en kilómetros cuadrados, y las fuimos sumando una a una, que es Siria, Líbano, que es Chipre, que es Jordania, la de Israel. Aquí tomamos la mitad de Irak porque esa línea lo parte a la mitad. Quisimos también tomar aquí la península del Sinaí porque también cruza por ahí. La toma de modo completo. Quisimos ver también la parte de Egipto, una cuarta parte de Egipto. También tomamos una parte de lo que es Sudán, lo que es Arabia, y fuimos tomando toda la superficie de esos países, incluyendo a Etiopía, que es su superficie completa, y también tomamos la de Somalia, ahí está, y lo que hicimos fue simplemente sumar todo esto. Nos dio un total de 4.987.332 kilómetros cuadrados. Pero aquí es interesante porque hay un pequeño detalle. Aquí está la superficie de la Nueva Jerusalén. Un pequeño detalle es que la península del Sinaí es, ya de por sí pertenece a Egipto. Entonces, si tomamos la cuarta parte de Egipto, entonces se la vamos a quitar. Entonces, le vamos a quitar los 58.842 kilómetros cuadrados y la resta nos da, vean, casi nos acercamos a esa superficie que marca la Nueva Jerusalén. Entonces son bastantes datos, esperamos que los puedas considerar a través de este video, que lo puedes regresar para checar lo que estamos mencionando. Lo único que vamos a hacerte la invitación que formes parte de este equipo. Suscríbete, de preferencia si nos puedes conceder un pulgarcito arriba. Esperamos tus comentarios, tus sugerencias van a ser escuchadas, y si tienes algún tema de sugerencia lo vamos a tratar. Gracias por seguir en este canal. Acciona la campanita para que recibas nuestros temas que te van a llegar de forma automática.